Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por volverse a conectar. Vamos a continuar resolviendo nuestro problema. Vamos a ver otro tema siguiente, que es dilatación lineal, que ya es muy parecido a todo esto y es relativamente simple. Entonces, estábamos aquí en este caso, muchachos, que estábamos viendo 0.01 metros. Todavía me cuesta trabajo visualizar, al menos a mí, qué tanto es eso, qué tanto se alargó qué tanto varió la longitud de esta varilla. Pero aquí me faltó todavía un detalle, porque esto es muy negativo. Esta variación de la longitud es menos 0.01. Y ya por ahí nos dijeron que para cambiar estos metros a centímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100. Si no me acuerdo, pues tengo que hacer la conversión como ya lo sé, ¿no? Si yo quiero pasar de menos 0.01 metros a transformarlo hasta en centímetros, tengo que hacer una conversión, como ya lo aprendimos a hacer, de tal manera que aquí tenga centímetros y aquí tenga metros, para poder eliminar estos metros y que este resultado me quede en centímetros. Entonces, pues tendré que poner aquí un centímetro, por un metro, y aquí su equivalente, que son 100 centímetros. Entonces, resulta que tengo que multiplicar esta cantidad por 100 para que me dé esto. ¿Cuánto es 0.01 por 100? Simplemente corro mi punto 2 lugares hacia la derecha. 1. Y me da 1, un centímetro. En este caso negativo, menos un centímetro. Entonces, menos un centímetro. ¿Qué me dice esto, muchachos? Que esta varilla, cuando pasa de 80 grados Celsius a una temperatura de 70 grados Celsius, se reduce en un centímetro, es decir, esta varilla se hace un poquito más corta. Más o menos ahí estaría. Esto que encontramos es esta parte, esta es la variación de la longitud. Esta variación de la longitud sería igual a menos un centímetro o menos 0.01 metros. Y entonces, finalmente lo que tengo que hacer es determinar de qué tamaño es, qué tan larga es al final esta varilla, cuál es su longitud final, esta longitud que tiene ahora, que se ha reducido su longitud en esta. ¿Cuál será su longitud, muchachos? ¿De dónde puedo obtener esta longitud? ¿Cuánto será su longitud final cuando se enfrió hasta 10 grados Celsius? Bien, ya no voy a esperar, muchachos, a que me respondan porque es nuestro. Sería 11. ¿Mande? Bueno, ahí va. Teníamos, La variación es restar ajá, la variación inicial con la, no, bueno, la longitud menos la variación de la longitud. así es. Vamos a partir de que, como estaba expresado en la lámina anterior, tenemos que partir de aquí. La variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, la variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Y de aquí vamos a despejar esta longitud final, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver que si despejamos esta longitud, va a ser igual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esta longitud inicial, vamos a tener que quitarla de acá y tenemos que pasar para acá, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está negativa. Si la pasamos para acá, va a ser positiva y nos va a quedar la longitud inicial más la variación de la longitud. De esa manera puedo determinar la longitud final. Entonces, si sustituyo estos datos, la longitud inicial era de 12 metros. Y a eso le sumo la variación de la longitud, que en este caso fue un negativo de menos 0.01 metros. Resulta que, efectivamente, como nos decía Santillán, hay que restar a la longitud inicial, que era de 12 metros. Y más por menos me da menos 0.01 metros. Entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? 12 menos 0.01.
¿Alguien tiene su cálculo? Es 11.99. 11.99. Entonces, después de que cambia la temperatura de 80 a 10 grados Celsius de esta varilla tiene una longitud de 11.99 metros, es decir, redujo su longitud en 1 centímetro o 0.001 metros. Bien, entonces, muchachos, pues de qué va a depender qué tanto se acorte o se alarga, en este caso se acorte la varilla, pues qué tanto varía la temperatura y desde luego de qué material está hecho y desde luego de cuál sea su longitud inicial. De todo eso es directamente proporcional. Pero bueno, ya calculamos esa variación de la longitud. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Bien, entonces esto es lo que se presenta en materiales que son alargados, predominantemente alargados, son largos, como varillas, como tuberías, como cosas que son en los que predomina la dimensión, como dimensión principal de su longitud. Pero tenemos otro tipo de dilatación, muchachos, para otros cuerpos que pues, tienen predominancia en su área. Es decir, esto es como si fueran, por ejemplo, láminas o cuerpos laminados. Pues su dimensión principal es precisamente su área. Y entonces, cuando ese tipo de cuerpos, vamos a suponer, por ejemplo, una lámina, otra vez, una lámina de cualquier material, lo más común que podemos ver es una lámina de material, por ejemplo, de acero. Si hay una lámina de acero que se pone a cierta temperatura, pues lo que va a ocasionar cuando cambie su temperatura esa lámina de acero es que haya un cambio en su superficie, es decir, en el área que forma. Entonces, esta dilatación superficial dice aquí que se aplica a cuerpos delgados de forma laminar, esto es, cuerpos en los que predomina como principal longitud, como principal característica su área, que es el resultado, desde luego, de el producto de dos longitudes. Y entonces, cuando este cuerpo incrementa su área, debido al incremento de temperatura, entonces se presenta esta dilatación superficial. Entonces, igual que en el caso anterior, muchachos, cuando la temperatura de esta lámina de cualquier material cambia, pues también va a cambiar el área que ocupa, o sea, su área va a variar. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, esta lámina tiene una longitud, en un costado, una longitud 1 y una longitud 2. Perdón. Cuando esta lámina, por ejemplo, se calienta, pues las dos longitudes cambian. Aquí varía un poco su longitud 2 y aquí varía un poco su longitud 1, de tal suerte que al final pues, su área ya no es la misma, sino que se incrementa en toda esta cantidad que está aquí marcada con línea punteada. Entonces su área final es diferente. Entonces nuevamente, igual que en el caso anterior, podemos calcular qué tanto varía el área de esta lámina si restamos al área final que tiene, que es esta que está marcada ya con azulada, con azul, le restamos el área inicial que era esta que estaba aquí en la cuadrícula. Entonces, si hacemos esta diferencia entre el área final, que sería toda esta, incluyendo la que está punteada, menos el área inicial, que es esta que está con la cuadrícula, entonces podemos obtener qué tanto varía la longitud. Y esta variación de la longitud, pues es qué tanto varía el área, que sería esto que está punteado solamente en líneas inclinadas hacia afuera. Y eso, desde luego, es debido a una variación de temperatura. Y luego, nuevamente, la variación de temperatura la determinamos, pues, sacando la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Y podemos calcular, muchachos, ahora el área final de esta lámina, cuando cambia su temperatura, la podemos calcular con esta ecuación matemática que tenemos aquí, que me dice que para calcular el área final de un cuerpo laminado como este,
yo debo de conocer su área inicial, y cuando conozco su área inicial la multiplico por esta cantidad que es la unidad, el número 1, más el doble o 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, el mismo que veíamos hace rato. Este es el coeficiente de dilatación lineal, pero ahora lo vamos a utilizar multiplicado por 2 y multiplicado por la variación de la temperatura. De esta manera podemos determinar qué tanto cambia, cuál es el área final de un cuerpo el cual cambia su temperatura. Y entonces, este coeficiente, este producto de 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, lo podemos representar con una letra K y transformar esta ecuación de esta manera, aunque sería suficiente con recordar que es el doble del coeficiente de dilatación lineal. Pero este coeficiente K es ahora llamado coeficiente de dilatación superficial y es simplemente el doble del coeficiente de dilatación lineal. Es decir, no utilizamos otro valor, sino si ya conocemos el coeficiente de dilatación lineal, para conocer este coeficiente de dilatación superficial simplemente hay que multiplicarlo por 2 y emplearlo en la ecuación de esta manera. Entonces, ya que hay un ejemplo que está descrito, muchachos, en ese video que ya les compartí, ya no me voy a detener a revisar vamos a hacer otro ejercicio similar para poder aplicar esta forma de calcular la dilatación lineal de una superficie. Muchachos, vamos entonces a la siguiente lámina en donde vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente vamos a suponer que esto es un acuerdo para el cual tenemos el valor de cobre. Vamos a suponer que tenemos aquí, muchachos, una lámina de cobre. Vamos a suponer que tenemos una lámina de cobre de ciertas dimensiones. Voy a dibujarla cuadrada. Una lámina de cobre que, bueno, en las medidas estándar de la industria, una lámina de cobre puede tener 1,22, por ejemplo. 1,22 m de ancho y 2,44 de largo. Esta es una medida estándar, muchachos. Ustedes cuando compran, por ejemplo, una lámina de triplay de madera, pues, esta es una medida estándar, 1,22 por 2,44 metros. Y entonces resulta que esta lámina, en este caso es de cobre, tiene estas dimensiones, y esta lámina, nuevamente vamos a suponer que estuvo almacenada, estuvo expuesta en el día a una cierta temperatura, estuvo expuesta al sol, y entonces alcanzó una temperatura, por ejemplo, vamos a suponer de 60 grados. Como esa es la temperatura que tenía originalmente, al menos para este análisis del problema, vamos a indicar que esta es la temperatura inicial. Y resulta que, pues, ahí en el patio donde estaba almacenada por la noche, pues, la temperatura bajó. De hecho, es una región donde hace mucho frío por la noche, y al final la temperatura de esta lámina fue de 0 grados Celsius. O sea, estaba ya la temperatura como para empezar a congelarse el agua. Y entonces, muchachos, vamos a ver qué pasa con esta área que forma esta lámina cuando varió su temperatura aquí. La pregunta es, muchachos, ¿qué pasará con esta área cuando varía la temperatura de 60 grados Celsius a 0 grados Celsius? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, esta longitud que tenía originalmente, bueno, digo que esta área que tenía originalmente, que es toda esta que está marcada aquí, es la longitud, perdón, el área original de esta lámina. Pero cuando
por la noche disminuye la temperatura, pues esta lámina va a ser, de alguna manera se va a hacer más cortita en las dos dimensiones, se va a hacer más cortita en esta dimensión y tal vez se va a hacer más cortita en esta dimensión, y entonces el área final que va a tener va a ser esta que está, voy a marcar ahora en azul. Y entonces precisamente esta área es la que tengo que determinar. ¿Cuánto vale esta área marcada en azul? Que es el área final de esta lámina cuando su temperatura cambia de 60 grados Celsius cuando estuvo en el sol hasta 0 grados Celsius cuando llega la noche y empieza a hacer mucho frío. Entonces, vamos a ver que si yo necesito calcular nuevamente, si necesito calcular esa área final, voy a recordar que necesito conocer el área inicial de este cuerpo y además esta área inicial la voy a representar con el subíndice 0 y la voy a multiplicar por la unidad, por 1 y sumado 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. ¿Sí? Si no mal me acuerdo, así es este aproximadamente. 1 más 2 veces alfa delta t. Ya está. Entonces, de una vez vamos a ver cuánto vale el coeficiente lineal. Si esto es cobre, cuánto vale el coeficiente de dilatación lineal del cobre. Vamos a consultarlo en la lámina anterior. Está acá. Es de 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, 14 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Vamos a ver entonces, ya conozco este coeficiente de dilatación lineal, vamos a calcular el área inicial también, necesito calcularla. ¿Cuánto vale el área inicial de esta lámina? ¿Cómo la puedo calcular? ¿A qué será igual? Base por altura. Base por altura en este caso. 2.90. Es 94, ¿verdad? Sí. Base por altura que sería 1.20 metros por 2.44 metros. ¿Cuánto me daría eso? 2.44. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 1.22 por 2.44? Es 3.58. 3.58. Sí. 3.58 y esto ya son metros cuadrados. Bien, ya calculamos entonces el área inicial. Y ahora nos hace falta calcular la variación de la temperatura para poder tener ya todo lo que necesitamos para utilizar esta ecuación y calcular el área final. Entonces, ¿cuál es la variación de la temperatura, muchachos? ¿A qué es igual la variación de la temperatura? ¿Cómo la calculamos? La temperatura menos la temperatura inicial. Okay, la temperatura final o la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final, como estamos viendo el caso de que hacía calor, hasta la temperatura cuando ya hacía más frío, entonces va a ser la temperatura final fue de 0 grados Celsius. Y la temperatura inicial era de 60 grados Celsius, entonces es la temperatura final menos la inicial que era de 60 Celsius. Entonces, ¿cuánto vale nuestra variación de la temperatura aquí? Menos 60. 60 grados Celsius. Entonces ya tengo también cuánto vale la variación de la temperatura, ya no necesito nada porque ya tengo todo, solamente voy a sustituir para encontrar el área final de esta lámina cuando se enfrió desde 70 a 0 grados Celsius. Va a ser el área inicial que es de 3.58 metros cuadrados. Metros cuadrados por la unidad por 1 más 2 veces este coeficiente de dilatación lineal que es de 14 por 10 a la menos 6
por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. O sea, 1 sobre grados Celsius, lo voy a poner así para que veamos cómo se reducen las unidades. Y multiplicado por menos 60 grados Celsius, que es la variación de la temperatura. Y aquí es importante, muchachos, tener cuidado cómo operamos esto. Recuerden que lo que está entre paréntesis se hace primero, pero aún dentro del paréntesis tenemos aquí una suma. Entonces, primero tenemos que hacer esta operación. Ya después vamos a restarle a 1 lo que nos dé aquí. Y ya después, al final, vamos a multiplicar todo lo que nos dé aquí dentro del paréntesis por lo de afuera. Aquí hay que tener cuidado en esa forma de operar porque es causa de errores. Entonces, vamos a ver. Como no hemos operado todavía con el de afuera, vamos a dejarlo, vamos a indicarlo todavía. Igual, 3.58 metros cuadrados. Por 1 todavía no vamos a sumar. Y vamos a hacer esta operación. Más, ¿cuánto me da? Muchachos, ayúdenme con su calculadora. Menos 60 por 14 por 2, nada más los números. 2 por 14 por menos 60. Menos 60 por 14 menos 2. Así es. Menos Menos 842. Bueno, eso a mí me dio. Menos 60 por 14 por 2. ¿Cuánto es? A mí me sale Menos men- 842. menos 1680. Algo anda fallando esto con tu calculadora. A ver. 2 por 14 son 28 por 60. 28. 1200, 1400, ¿qué? A mí me salió 1680. Híjole, me cuesta trabajo escucharte, Santilla, en 1680. 1680. Ok, gracias. Menos 1680, así me suena más lógico. 6 por 4, 24 por 2, 28. 1680. Estos grados Celsius se eliminan. Y todavía me queda por 10 a la menos 6. Y entonces, nuevamente, si eliminamos 10 a la menos 6, lo que tengo que hacer es correr mi punto 6 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a poner esta cantidad ya escrita en decimal. El área va a ser 3.58 metros cuadrados. Multiplicado por la unidad más menos lo que de aquí es 0.001680, 168. Ya no tiene caso el último cero. Bueno, podemos poner, pero no tiene cero. Y entonces ya quitamos esta unidad, muchachos. Y ahora sí, más por menos, pues me queda finalmente que es 1 menos 0.00168. Con sus calculadores, muchachos, ¿cuánto es? 2 puntos, Es 0.99. un poco más, 0.99, que hay más, 99832. ok. 0.99832. Sí, porque 832. Así es esa cantidad como está completa, multiplicada por 3.58. ¿Cuánto me da? tres 3.57. 3. 3.57. Sí, ¿Qué más? Después del 7 que hay, ¿qué otro decimal? 39.85.6. Ok, vamos a poner nada más 3. 3.573.
metros cuadrados. Ya está. Esa me dice que es la longitud final de este, perdón, el área final de esta lámina cuando cambie su temperatura. Todavía faltaría, bueno, ya está el área final. Todavía a lo mejor lo único que me podrían preguntar es, ¿qué tanto varió la longitud? O sea, ¿cuál fue la variación de la longitud? Esa también podemos calcularla. ¿Cómo calculo la variación de la longitud? Pues simplemente a la longitud inicial, a la longitud final le resto la longitud inicial. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular la variación de la longitud, voy a ver que tengo que restar la longitud inicial, que era de 3.58 metros. Perdón, la longitud. Estoy hablando de la longitud. Estamos calculando áreas, perdón. Déjenme borrar esto. Lo que me interesaría en este caso es determinar qué tanto varió el área de esta lámina. Y entonces lo que vamos a calcular es la variación del área. Y la variación del área es el área final, que representamos simplemente con la letra A, menos el área inicial. El área inicial. Ahora sí. La variación del área entonces de esta lámina es de el área final que acabamos de encontrar de 3.573 metros cuadrados, menos el área inicial que era de 3.58 metros cuadrados, y con eso puedo obtener mi variación del área, metros cuadrados. Okay. Si me ayudan con su calculadora, muchachos, ¿cuánto es 3.573 menos 3.58? Es menos 0.007. 0.06. 007. 007. ¿Ok? Y las unidades aquí, desde luego, son metros cuadrados. En metros cuadrados estamos buscando, esto van a ser metros cuadrados. Bueno, ¿qué me dice este resultado, muchachos? Este es un signo menos, aquí a lo mejor ya no sé. Este es un signo menos, lo voy a resaltar con negro. Es menos 0.07 metros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el área de esta lámina se redujo en 0.007 metros cuadrados. Entonces, bueno, a lo mejor tampoco me da una idea de qué tanto es esto, pero si lo quisiera pasar a centímetros, habría que hacer aquí otra operación, que es multiplicar estos 0.007 metros cuadrados, multiplicarlos, pero ahora por 10,000. Porque habría que hacer dos veces, bueno, hay que convertir dos dimensiones, el largo y el ancho, hay que convertirlas de centímetros a metros, y por eso esto se los dejo de tarea. Esto sería aproximadamente 70 centímetros cuadrados. O sea, toda esta área que cambió de tamaño, todo esto que estoy aquí poniendo con estas rayitas, en total va a ser un área de 70 centímetros cuadrados o de 0.007 metros cuadrados. Toda esta área. Estoy presentando. Muchachos, entonces esta es la variación del área que sufre esta lámina debido a que cambia su temperatura desde 60 grados Celsius a 0 grados Celsius. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, maestro.
Ya no nos va a dar tiempo a hacer otro ejercicio del siguiente tema, vamos a repasarlo rápidamente. Hay ejercicios ya hechos, ya está hecho este ejercicio aquí. Simplemente vamos a ver que hay otro tipo de dilatación. De hecho, prácticamente todos los cuerpos se dilatan de esta manera, se dilatan en forma volumétrica, pero como en algunos predomina la longitud, por ejemplo, entonces lo que normalmente calculamos en los cuerpos es una dilatación lineal. Si lo que predomina es el área, lo que podemos calcular es una dilatación superficial. Pero si un cuerpo está equilibrado y tiene más o menos las mismas dimensiones en área y en longitud, entonces lo que se forma es un volumen. Y entonces hay lo que se llama la dilatación volumétrica, es decir, una dilatación en 3 dimensiones, tanto en largo como en ancho como en altura. Entonces lo que tenemos aquí representado en este cilindro, que tiene un volumen inicial representado por B0, es que cuando cambia su temperatura, generalmente cuando aumenta su temperatura, hay una variación de su volumen, que es lo que representa aquí la línea punteada. Es decir, su volumen se incrementa. Desde luego se incrementa en todas direcciones, pero aquí solamente para ejemplificarlo, parece que se incrementa solamente hacia arriba, pero se incrementa en todas direcciones. Y entonces, al final, este cuerpo tiene un volumen final, después de que se dilata, y entonces lo que sufre este cuerpo es una dilatación volumétrica, porque todo el volumen se incrementa. Entonces, esta dilatación volumétrica está debida a un incremento de temperatura que produce ese incremento de volumen. Nuevamente, igual que en los casos anteriores, podemos determinar qué tanto varía la temperatura de este cuerpo, este volumen, si calculamos su temperatura final menos su temperatura inicial. Podemos calcular qué tanto varía su volumen si calculamos su volumen final y a eso le restamos el volumen inicial. Y finalmente podemos calcular el volumen final que tiene todo este cuerpo, que es este que ya marcamos aquí con la V solita. El volumen final que tiene este cuerpo lo podemos calcular si conocemos su volumen inicial. Y ese volumen inicial lo multiplicamos por este factor que está entre paréntesis, que es sumarle a la unidad 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Otra vez, regreso a que el mismo coeficiente de dilatación que utilizamos para calcular la dilatación lineal es el mismo que podemos utilizar para calcular la dilatación superficial y también para la dilatación volumétrica. Es el mismo coeficiente. Nada más que en el caso de la volumétrica hay que multiplicarlo por 3 porque pues en este caso la dilatación va a ser en las 3 dimensiones y nuevamente por la variación de la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, realmente es la misma expresión, solamente hay que tomar en cuenta en cuántas dimensiones es la dilatación, en este caso es en 3 dimensiones. Y este producto de 3 por el coeficiente de dilatación lineal es precisamente algo que conocemos como el coeficiente de dilatación volumétrica y que representamos con esta letra que se llama beta. Beta me representa el coeficiente de dilatación volumétrica y es simplemente 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y lo que podemos hacer con estas ecuaciones es calcular el volumen final que tiene un cuerpo después de que su temperatura ha cambiado, ya sea que su temperatura aumenta o disminuye. La pregunta aquí nuevamente es, ¿qué pasa si hay un cuerpo de un cierto volumen y su temperatura aumenta? ¿Cómo va a ser su volumen final cuando su temperatura aumenta? ¿Muchachos? ¿Alguien tiene una idea qué pasa cuando la temperatura de este cuerpo, que tiene un cierto volumen, aumente? ¿Qué pasará con su volumen? ¿Es mayor? Mayor. Mínimamente. Y cuando su temperatura disminuya, pues su volumen se va a hacer más pequeño. Entonces, eso ocurre en todos los casos, ¿no? Si la temperatura aumenta, si hablamos de longitud, la longitud aumenta. Si hablamos de área, el área aumenta. Y si hablamos de volumen, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, vamos a hablar que pues disminuye la longitud, si hablamos de longitud, disminuye el área, si es que hablamos de área, o disminuye el volumen, si es que hablamos de volumen. Y entonces, pues realmente no
podríamos hacer otro ejercicio, ya no tenemos tiempo. Nos vamos a reconectar, muchachos, porque vamos a ver ahorita en unos minutos más cómo vamos con el avance del proyecto Aula, por favor. Este tema ya, este ejercicio está ahí puesto y explicado en el video que les compartí. Pues ya les pido que lo revisen ahí, por favor. Entonces, de lo que acabamos de ver ahorita, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, bueno, les comento, después de este tema solamente viene un tema más que es el de calorimetría, que lo vamos a ver entre las sesiones del lunes y el martes, y hasta ahí vamos a quedar con con los temas que vamos a revisar para el examen del día jueves próximo. Estaremos haciendo nuestro tercer parcial ya, y entonces pues vamos a prepararnos ya con esto, muchachos. Voy a publicar ejercicios con respecto a este tema para que la próxima sesión pues ya traigan sus dudas si es que hubiera. Y pues en esas dos sesiones vamos a ver lo que es el tema de calorimetría y con eso estaremos cerrando prácticamente el curso. Desde luego hay otros temas que les voy a compartir, lo que estoy grabando con los otros grupos, porque ya con esto del proyecto Aula pues nos ocupamos demasiado. Entonces, muchachos, les voy a pedir que nos reconectemos en 2 minutos ahorita que se acabe la sesión. Voy a dejar de compartir esto. Y ya nos da tiempo. Nos vemos en 2 minutos de nuevo, muchachos, para ver la cuestión del proyecto Aula, por favor.